Hola amigos de Cerebro Político TV, pues estamos aquí listos para platicar con ustedes acerca de un tema que nos parece muy importante rumbo a la carrera presidencial del 2024, estimado Pepe Suárez, que es nada más y nada menos que la educación. En un contexto donde se ha armado un alboroto por la discusión de los libros de texto, en donde pues especialistas o no especialistas han acusado que este gobierno trata de regresar el comunismo al país, bueno, de instaurar el comunismo en el país, y se ha hecho un borlote realmente, me parece innecesario, y de todo eso vamos a platicar, pero el eje fundamental es el proyecto educativo que cualquier país debe de tener cuando quieres mejorar las condiciones de tu sociedad. Sí, Mo, así es, esta parte tan importante que tiene que ver con la educación, plasmado en el artículo 3º de la Constitución, el cual el Estado está obligado a dar educación obligatoria, gratuita, laica entre ellos, y me parece que es un tema importantísimo que tendrán que retomar y esperemos ver si lo retoman algunos de los corcholatas o de los taparroscas, pero que mientras tanto, y ahorita lo platicaremos, quien tendría que estar hablando profundamente de este cambio en el modelo educativo, pues es la secretaria de Educación, pero pues se nota su ausencia. Sí, y ahorita vamos a profundizar en varias cuestiones de este tipo, pero si te parece bien, vamos a poner un pequeño contexto de lo que es la educación en este país, con cifras específicas, que además son datos oficiales de la Secretaría de Educación Pública, que nos dicen que para el retorno del ciclo escolar que acaba de culminar, nos decían que más de 29 millones de estudiantes, de los más de 29 millones de estudiantes, 24.479.952 son de educación básica, es decir, kinder, primaria y secundaria, ¿no? 24 millones de chavitos y medio, más o menos. 5.244.352 de educación media superior, es decir, bachillerato y licenciaturas, y 124.742 de escuelas normales, es decir, de los profes que están en formación, ¿no? Y nos dicen que de los 24 millones de alumnos de educación básica, fueron atendidos por 1.255.580 docentes en 232.966 escuelas en todo el país. Esa es la dimensión de lo que significa darle educación a toda la gente en este México lindo y querido. Y otro dato muy importante, Pepe, es cuánto se invierte. Así es. ¿Cuánto se invierte, no? México es de los países que invierte poco para la población. Estamos hablando que el último dato que tenemos y que se tiene como referencia en una página que es de la UNESCO, es que en el 2018 el dato es que se estaba invirtiendo el 4.3 del Producto Interno Bruto. 4.3. Y más para que nos demos una idea, en Latinoamérica, Cuba invierte 12.8%, Costa Rica 7.4%, Bolivia 7.3%, Venezuela 6.9%, Brasil 6.2%, Argentina 5.5%, Chile 5.4%, Estados Unidos y Ecuador el 5%. Entonces, es el choro, mareador, de que sí es importante para México la educación y no para este gobierno. Para todos los gobiernos, Pepe, nunca ha sido importante la educación. Y nada más para que nos demos cuenta de, a nivel mundial, estamos hablando que países como Marruecos invierten más que México, 6.8%. Mozambique, 6.3%. Namibia, 9.6%. Sudáfrica, 6.6%. Sierra Leona, 9.1%. Túnez, 7.3%. Y obviamente, ya ni qué decir de países como Arabia Saudita, que invierte el 7.8%. Digo, Arabia Saudita lo pongo como ejemplo, porque es 7.8, sí, pero de una riqueza enorme, ¿no? O sea, el monto de dinero es espectacular. Entonces, Pepe, si te parece bien, vamos con el primer punto. En realidad, este país, tú, que eres también ya de la quinta década, ¿no? Y que pudimos constatar como alumnos, posteriormente como padres, en mi caso ya como abuelo, hemos visto pasar estos Méxicos, y en donde siempre nos dicen que la educación es importante, pero nunca se ve apreciada, ni en cuanto a presupuesto, ni en cuanto a la seriedad de las personas que van a manejar la Secretaría de Educación Pública, que prácticamente en todas las administraciones no hay un solo secretario que haya durado todo el sexenio. Siempre han sido periodos de 2 o 3. ¿Cuál es la opinión al respecto?
Pues lo hemos platicado ya dentro incluso de programas hermanos, ¿no? En el sentido de este rezago educativo que hablábamos después de la pandemia, pospandemia, que en la reflexión nos dábamos cuenta que es un rezago educativo que tenemos desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, realmente lo vimos nosotros en escuelas públicas y me parece que las condiciones no han mejorado, me parece que las condiciones incluso de un instrumento, un elemento tan importante como son los profesores y las instalaciones, pues no mejoran, cada vez están más decaídas, ¿no? Los profesores con los salarios y las instalaciones totalmente abandonadas y cambiando programas incluso para el tema de adaptar y recomponer los salones, pero que nunca funcionan, ¿no? Esto que está señalando es muy importante porque hablemos, como en cualquier empresa, ya sé que a los que no les gusta la parte neoliberal y todo este rollo que nos avientan, hay que concebir, en este caso, la educación pública o privada con entes importantes, que es el recurso humano, ¿no? Que es los directivos, los docentes, las instalaciones, que las instalaciones lo que señalas es, lamentablemente, tenemos un México tan grande que en 255,000 escuelas tienes toda la diversidad. Escuelas públicas, como una que está ubicada aquí en la colonia Roma, muy cerca de aquí, que es la Escuela Benito Juárez, que regularmente se toma como referencia, que incluso tiene alberca. Es pública, pero tiene alberca, ¿no? Y instalaciones pues, más o menos bastante decentes. O escuelas rurales en donde son jacales, en donde ni siquiera baños tienen, ¿no? Entonces es una gama muy amplia de instalaciones y en donde entonces tienes el recurso humano, tienes las instalaciones y luego el material didáctico. El material en donde por obvias razones las escuelas que están en mejores condiciones físicas tienen mejores materiales, otras ni a materiales llegan, ¿no? Todavía tenemos escuelas multigrado. La gente no sabe, pero muchas de las escuelas que existen en el país no son escuelas donde tienes un docente por grado. Es un docente para los 6 grados. Y estamos hablando de varias miles de escuelas que están así. Incluso todavía tenemos instalaciones en escuela básica a nivel secundaria que tienen el formato de TV secundaria, por ejemplo, ¿no? Esta gama, Pepe, entonces es un recurso humano que hemos visto que no está lo suficientemente bien formado, porque lamentablemente las normales luego, por la falta de recursos, las propias normales no formaron bien a los docentes. Estos docentes que han tenido que pagar las consecuencias de todas estas pésimas administraciones, en donde no tienen salarios dignos, y que además, Pepe, en muchas ocasiones ni siquiera les llegaban sus salarios. Vimos a docentes, principalmente de estados como Michoacán, Guerrero, del sureste, que ni siquiera les llegaba su nómina, con la descentralización o no de los recursos, con problemas incluso del pago de los docentes. Entonces, todo esto ha implicado un sistema educativo anacrónico que nos llevan cuando menos 4 o 5 décadas los países más avanzados en todo esto, y en donde nosotros escuchamos desde Echeverría, pasando por el resto de los presidentes, López Portillo, ¿no? Miguel de la Madrid, que el analfabetismo se había combatido y ya se había quitado, cuando todavía vemos a la fecha un montón de gente que es analfabeta. Entonces, las condiciones realmente son muy difíciles y es en ese contexto que hemos tenido presidentes que ponen un ratito a una persona que ni siquiera son especialistas. Hemos tenido a Josefina Vázquez Mota, de secretaria de Educación, ¿no? Hemos tenido a Reyes Tamés con Fox. Hemos tenido, bueno, aquí a Leticia Quesada, que es docente, pero que no necesariamente, ¿no? Puede conocer lo que es la directriz o la dirección, ¿no? Leticia Ramírez, perdón, Leticia Ramírez, ¿no? La actual, ¿no? Y bueno, hemos tenido una gama de secretarios y secretarias que no han atado ni desatado, Pepe. ¿Cómo es todo este contexto de esto que estamos platicando? Pues que lo que nos demuestra es que nosotros como alumnos, como padres o como abuelos, lo que hemos visto es un desastre en materia educativa del PRI, del PAN y ahora de Morena. Fíjate que todos esos elementos que tú estás comentando, habría que aumentarle también esta parte de la politización que se está viendo más fuerte en este momento por el momento político que se está viviendo principalmente.
pero simple y sencillamente vayamos a la parte de las agrupaciones de los maestros, que tiene que ver con la CENTE y con el CENTE, ¿no? En donde ellos a través de los años, a través de todo este tiempo, pues han venido fijando una posición ya sea adversa o totalmente a favor de quien está gobernando. Y es otro factor muy importante en el cual también en muchas ocasiones, ahorita se habla, por ejemplo, del tema del CENTE, en donde pues, prácticamente no hay una definición de acuerdo al nuevo programa de estudios, ¿no? En donde se les acusa un poco de estar sometidos a la cuarta transformación, y este es otro elemento que también ha venido, pues, de manera reiterativa a través de todos los gobiernos, afectando la parte de la educación. Y fíjate que todo este contexto nos lleva a otro punto que hay que analizar. Todos los gobiernos hacen, no importa si es de izquierda o de derecha, pero hacen hincapié, es que es un derecho del gobierno el de impulsar en ese momento su programa. Y mi formación es como psicólogo, y desde la psicología, recientemente hicimos un programa en nuestro canal hermano, en donde hablamos de la psicología en lo general, de la formación de los psicólogos, y te pudiste dar cuenta de que hay varias corrientes psicológicas. Todas esas corrientes psicológicas traen, por ende, una corriente psicoeducativa abajo, ¿no? Entonces, son visiones de los sujetos. Y desde siempre, desde Platón, ¿no?, hasta la fecha, siempre ha habido el pensamiento de que los individuos tienen muchas formas de aprender. Y cada uno de los teóricos de la educación pues van generando investigaciones para decir, esta es la mejor manera, ¿no?, de acuerdo al contexto. No es lo mismo aprender ahorita para un niño en la época digital que nosotros. Entonces, cuando a nosotros nos tocó la educación, pues era bajo el método memorístico, ¿no?, en donde no había forma que no te aprendieras las cosas. O sea, era realmente complicado, ¿no? Y se ha dicho que era un mal proceso. Y entonces lo que se tendría que haber hecho, decían los teóricos, es enseñar a razonar a las personas con un análisis de las circunstancias para que tú mismo pudieras tener esta posibilidad de resolución de la problemática, ¿no?, que es en donde nos encontramos. Y han pasado muchísimos teóricos de la educación. Y entonces, cada vez que llega un nuevo titular a la Secretaría de Educación Pública, regularmente con desconocimiento, lo que hace es que la gente de abajo, que son los subsecretarios por cada sector, son los que, pues, se supone nutren al secretario, y mira, podemos hacer esto. Todos los que hemos trabajado en la administración pública sabemos cómo se gestiona todo eso, ¿no? Que es, llega tu jefe, oye, mira, pues estábamos aquí, pero yo lo que te propongo es esto, porque es lo nuevo, ¿no? Porque en Francia están llevando la nueva escuela francesa, porque en Alemania están haciendo esto, porque en Rusia están haciendo esto. Pero, lamentablemente, en concreto con lo que está pasando en este sexenio, yo coincido con el discurso de que a los neoliberales nos formaron de una manera individualista, que nos hicieron énfasis en que pues todo, la felicidad estaba basada en la parte material, que la parte de la competitividad, la parte del aspiracionismo, ¿no? Les compro el choro ese, ¿no? Se los compro. Nosotros venimos de una colonia como la Obrera, ¿no?, en donde todo eso, pues obviamente, podríamos decir pues, que no existía, ¿no? Pero bueno, comprémosles el choro. Y ahora te dicen, no, es que es a través de la escuela donde les vamos a enseñar a ser solidarios comunitariamente, en donde les vamos a enseñar a que el dinero no todo es en la vida, como diría José Alfredo Jiménez, en donde no debes de aspirar a más, ¿no?, sino vivir en un entorno feliz y todo eso. Ok, les compras el choro. Bueno, ahora, ¿cómo implementas eso? Que es, el primero, tienes que hacer tu plan, tu nuevo sistema, ¿no? Llevamos 5 años, Pepe. 3 secretarios, Esteban Moctezuma, la maestra Delfina Gómez y Leticia Ramírez. Ninguno de los 3, que son los titulares, han podido explicarle a la sociedad cuál es el plan educativo de este país. Ninguno de los 3. Esto lo ha tomado una chichincle, que es el señor Max Arriaga, y él es el que ha hecho y deshecho. Y el que él dice, ¿no?, lo que él considera que debe de estarse operando, pero además lo incompetente para comunicar de manera correcta lo que trae en su cabeza junto con su equipo de trabajo. Y la parte de arriba. Y la parte de arriba. Entonces, es muy difícil, ¿no?,
cuando tú quieres implementar un cambio de educación a la ciudadanía, que si tú le dejas a un segundón la explicación y él, por incompetente, por egocentrista, porque está muy lastimado por la sociedad neoliberal que lo formó, por todo eso, es incompetente para decirte las cosas, pues es que está cabrón, ¿no? Es muy complicado. ¿Cómo ves esto? Porque, pues desde luego, todos los gobiernos han tratado de implementar sus estrategias. Entonces, en esta parte, Pepe, creo que no hay discusión. Todos los gobiernos tienen derecho a empujar su proyecto educativo, pero el gran problema es de que en la administración pública es todo el tiempo, es cada 6 años rehacernos y rehacernos. Bueno, en 5 años no has podido explicarnos de qué va el sistema, ¿no? Sí, aunque habrá que recordar que prácticamente este nuevo modelo educativo lo expuso, si no recuerdo, Max Arriaga en el 2022, por ahí, que empezó a generar polémica, y que tiene que ver con esta parte, o sea, es incongruente, ¿no? Hasta un poco contradictorio, el hecho de decir que este nuevo modelo educativo te va a generar que los chavos sean más analíticos, ¿no? Puedan analizar más las cosas, puedan tener mejores competencias y demás, cuando realmente ellos no han dado la oportunidad ni siquiera de explicar bien a bien lo que es este nuevo modelo educativo. Recordemos una de las primeras entrevistas a Leticia Ramírez, en donde se le pregunta cómo va a aprender un chico de segundo año matemáticas de acuerdo al nuevo modelo educativo, y ella dice que no puede responder, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de la chichincle, pues habrá que hablar de la cabeza, porque efectivamente todos los gobiernos, dentro del plan educativo, vas a imponer un poco de tu ideología, ¿no? Esa es una gran realidad, esa parte es inevitable, creo que la hemos vivido, y creo que a esa generación que está viviendo esta parte, la tendrá que vivir, tendrá que calificar una vez que esto se haya empezado a implementar de buena manera, ¿no? Recuerdo que Leticia Ramírez hablaba de un proyecto piloto que iniciaba el año anterior y que en agosto de este año pues ya iniciaba, incluso ya decía con algunos grados, primero de primaria, primero de secundaria, ¿no? Y con los de preescolar, que era esta parte. Sin embargo, hoy los libros de texto que se están promoviendo pues abarcan todos los niveles, ¿no? Y sobran las cosas. Y yo creo que definitivamente no puedes pensar en que los chicos sean analíticos cuando realmente no tienes bien establecido este proyecto, este programa. Incluso parece que hay señales, hoy se critica y la parte de defensa, eso resulta que todos son pedagogos, todo el mundo conoce de educación, pero bueno, yo diría que tenemos como referencia una consulta para la construcción, o más bien para no seguir construyendo un aeropuerto, en donde cerca de 700,000 habitantes del país dijeron que no, y yo quisiera saber si alguno de ellos es especialista en aeronáutica o construcción de aeropuertos, ¿no? Esta es la gran contradicción. Y en este sentido también el hecho de que ellos hayan incluso hayan dicho que se van a reservar por 5 años los datos de todas las personas que participaron en la elaboración de estos libros, me parece que también es un gran error, porque eso lo único que permite es que a quien está en contra de este nuevo modelo educativo, pues le das herramientas, simple y sencillamente por ahí, porque no hay ganas de discutirlo, como no las hubo desde un principio cuando se propuso el nuevo modelo educativo. Y es que esta parte oscurantista, que la 4T es la que siempre han manejado, es decir, y no en esta administración, Pepe, en el gobierno de la Ciudad de México se hizo con la construcción de los segundos pisos, ¿no? Guardar los datos durante 20 años, en fin. Pero fíjate, estamos nosotros ahorita, simple y sencillamente, como analistas políticos, pero además, más bien como analistas de la vida, dándonos cuenta que pese a las malas cabezas en las presidencias, en la Secretaría de Educación Pública, avanzamos nosotros desde niños con esos procesos educativos. A pesar de ellos, imagínate si realmente este país hubiera generado condiciones para tener un sistema educativo chingón y con maestros bien pagados y con buenas instalaciones, pues el potencial de nosotros se hubiera triplicado, cuadruplicado. Quienes somos emergidos de la educación pública, yo creo que seríamos unos desgraciados al negar nuestro origen y atentar nosotros mismos con lo que nos ha dado o nos ha proveído nuestra patria, que además son nuestros recursos, que son nuestros propios impuestos. Es que es increíble porque yo insisto, desde
lo hablo desde la psicología, conociendo de la pedagogía, pues sí ha habido avances teóricos, perfecto, hay que ponerlos en práctica, eso es indiscutible, pero de una manera razonada y ordenada, no políticamente mal concebida. Oye, pero es que llegó la izquierda a gobernar, perfecto, tienen la oportunidad de ir hacia adelante. Yo fui un admirador de Cuba, y lo sigo siendo sin ambagajes, ¿no? A mí, si en ese momento, y es parte de la discusión con la gente de la 4T, sí soy una persona formada de la izquierda, sí, pero de la izquierda radical. Yo no estaría ahorita viviéndome ahí con Ricardo Salinas. Se les quita las concesiones y a chingar a su madre. Eso es lo que debería estar ocurriendo. Eso no lo pudo hacer el presidente, ¿no? Bueno, no lo quiso hacer, no lo puede hacer, pero no hago lo que realmente es la izquierda, pero estoy criticando a la derecha conservadora y quiero formar a ciudadanos de una manera distinta, pero no, es realmente es irrisorio. Esa justificación de los errores propios, ¿no? Es que, Pepe, quienes tuvimos la posibilidad de estar, por ejemplo, en Cuba, pues ahí no había, pues, es así, ¿tá? Oye, pero es que un régimen totalitario, bueno, pues, a ver, la lucha por el poder es para ejercerlo, pero ejercerlo plenamente y no a medias tintas. Sí creo que, bueno, se ganó esta presidencia de la República la oportunidad, pero se lo dejas a personas que generan ámpula sin resolver la situación, porque tú no le puedes dejar a una persona que es más lo que dialoga, más lo que calienta el ambiente, que el poderlo poner en completo. Y voy a poner un ejemplo. En CONAFE tuvimos la oportunidad de participar en la elaboración de los libros de texto de una generación y hubo un primer acercamiento a lo que era la parte de la sexualidad. Y sí sé cómo se conforman los comités, ¿no? O sea, entonces en ese momento CONAFE, que pertenece a la SEP, convoca a las instituciones importantes en materia de salud y obviamente pues, en materia de sexualidad. Invitan al Seguro Social, y pues ahí nos invitan a nosotros, yo trabajaba ahí, y la discusión se hizo al interior del comité técnico. Y mi jefe directo era Rafael Camacho Solís, hermano del fallecido Manuel Camacho Solís. Conservadores, punto. O sea, ahí el propio doctor Rafael Camacho, pues las discusiones fueron álgidas, muy álgidas, teóricamente, ¿no? Y sacamos ese libro de texto muy, muy bien en términos de los contenidos. Para zonas rurales y las zonas citadinas. Y si revisan ustedes ese libro, está con lo más innovador respecto a la materia de sexualidad para esos niños. Nadie lo objetó. Cuando vimos aquí que el de la Ciudad de México lo objetaron y no lo dejaron publicar. Y cuando vimos o hemos visto que ahora lo que presenta Marx Arriaga, ¿no? Es objetado. ¿Por qué? Porque estás privilegiando el contenido técnico y no estás haciendo grandes alaratas. A ver, lo importante es implementarlo. Claro. Más que estar en ese momento desestabilizando tú mismo tu propio trabajo, porque no lo estás poniendo desde el punto de vista técnico, lo estás poniendo desde el punto de vista político. Es correcto. Esa parte, Pepe, creo que es muy digno de señalar, porque precisamente lo que es criticable para este gobierno es que habla más de lo que hace. Sí, y fíjate que es esa parte que iba yo a comentar, ya con lo que estás comentando, el tema de la elaboración de los libros, en ese sentido, en el que tampoco, no ha sabido defender su modelo, y lo que decíamos es a partir de estos elementos en los cuales ellos le echan la culpa a la derecha, y algunos de ellos muy válidos, ¿no? Por ejemplo, el interés por la misma producción de los libros, ¿no? Que antes se hacían de manera privada y hoy se hacen dentro de la Secretaría de Educación Pública, con la tela o así se llama el órgano donde los imprime, ¿no? Me parece estupendo también que en ese sentido pues no haya un gasto estratosférico por la elaboración de los libros. Pero esos son los argumentos que ellos están exponiendo. Cuando deberían de exponer argumentos más técnicos que tengan que ver precisamente y que los padres de familia, que también están encontrados en sus opiniones, pero es chistoso porque están encontrados en sus opiniones sin siquiera conocer a fondo el nuevo modelo educativo, ¿no? Y otra parte que comentábamos también de la misma puesta ya en marcha de este nuevo modelo educativo, pues tiene que ver también con los padres de familia, ¿no? Y a uno se les ha dejado a ellos dentro de este modelo para poder platicar con ellos sobre cómo se va a llevar a cabo. Y es que fíjate, ahorita que estamos platicando acerca de, ok, tienes primero un contexto de un país enorme, con un montón de personas que tienes que educar,
con una infraestructura muy deteriorada desde siempre, no es de ahorita. Y de manera diferenciada. Y de manera diferenciada, ¿no? Esa es la realidad, muy diversa la situación, como es México, muy diverso. Luego, tienes a personas incompetentes que han llegado a la Secretaría de Educación Pública. Mínimo 2 por sexenio, mínimo, ¿no? En este caso van 3. Luego tienes a equipos de trabajo segundones, algunos de buen nivel. Tengo que reconocer que he conocido subsecretarios y subsecretarios de educación, que mis respetos, pero también muchos amiguismos, muchas cosas. Digo, nada más el yerno del pastel Gordillo, ¿no? ¿no? No se hace caso. Exactamente, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Luego tienes una infraestructura docente mal formada, lamentablemente, en la parte de las normales para lo que es primarias. Tienes una infraestructura de docencia en secundaria donde muchos de ellos no fueron formados psicopedagógicamente porque vienen de diferentes formaciones. Por ejemplo, alguien que estudió una licenciatura en geografía, como no encontró trabajo, o en geología, que no encontró trabajo por allá, se viene a dar clases de geografía en secundaria, ¿no? Pero entonces no tiene el conocimiento, pero no tiene las herramientas psicopedagógicas. Luego tienes a una población infanto-juvenil que, pues, lamentablemente se presenta con todas las virtudes y defectos de sus familias. Muchas familias monoparentales, en donde pues, hay una sola persona, que es la jefa de familia, en algunos casos jefes de familia, mujeres u hombres, pero monoparentales, en donde la transición de lo que ha sido el país, teníamos un modelo de familia y ahora hay muchos modelos de familia, ¿no? Es otro elemento importante a destacar. Y finalmente, toda esta parte de lo que es el negocio a través de la educación, ¿no? Que eso es indudable. Yo recuerdo, Pepe, seguramente a ti tú también lo vas a recordar, en primaria nos tocó los libros gratuitos de nuestra generación, pero en secundaria, aquí cerca de aquí de la Colonia Obrera, cruzando el eje central, está la Colonia Doctores, y tenemos una papelería que es la Primavera. Bueno, conseguir los libros de texto de secundaria de aquel momento, Pepe, era realmente atroz. Había colas y colas de gente, ¿no? Queriendo comprar los libros de biología, de español. Los ABCs de física. Los ABCs de física y química. Un gran negocio. Eso es real, ¿no? Que además luego, para reactivar el negocio, lo que se hacía, pero no estamos hablando de ahorita de Salinas Pliego, estamos hablando de esos ayeres de los años 70 que nos tocó a nosotros, Pepe. 50 años. Y en donde planes educativos que pretenden implementarse aquí ya estaban implementados en los 70 en otros países, ¿no? Así es, así es. Y entonces, Pepe, ¿qué es lo que pasó? Que bueno, afortunadamente, digo, en mi caso, mi jefa le buscaba para sacar adelante esto, pero te exigían en el primer mes llevar el niño para que no te perdieras. En tu caso que tenías hermanos, pues supongo que se los iban pasando de generación a generación. Con la dificultad de borrar todo lo que habías contestado. Pero que además, para hacer más negocio, lo que hacían es, esta edición ya no, ¿no? Es la nueva, ¿no? O te cambiaban de autor, ¿no? Entonces, esa es una realidad. Con eso hemos luchado todos nosotros. No nos van a venir aquí a dorar la píldora. Los intereses de esas editoriales, pues sí, posteriormente, no eran las editoriales del Grupo Prisma de España o de Salinas Pliego, no, pues eran otras editoriales, otros dueños, pero así se manejó durante mucho tiempo esta parte de los libros de texto. Pero esos libros de texto ahora nos hablan, y siempre vivimos en el error, Pepe. Resulta ser que ahí todos dicen, había fe de ratas. No, está bien. Entonces siempre tuvimos errores, ¿no? O sea, nos enseñaron a base de errores, ¿no? Ahora que nos dicen, pues que todos los, pues sí, pues eso debieron de haber corrido a todos los que hacen ese trabajo. En aquel entonces, pues todavía los originales se hacían mecanografiados, ahora ya es en computadora, con todos los avances, con corrector, y que tú ya tengas errores, no, pues está cabrón. Entonces, esta parte de los libros de texto, ¿cómo lo ves? Porque ciertamente yo estoy de acuerdo con quien dice, no, pues ¿cómo están diciendo que los libros de texto son comunistas? No, esa es una... Digo, la editorial de Javier Alatorre da vergüenza. Debería darle vergüenza a él. La cantidad de estupideces que dijo. Pero yo no me quedo con él. Los padres de familia, ¿cómo hacen eco de eso? Pero lo que nosotros debemos de poner aquí en la mesa de discusión, Pepe, es... ¿por qué estos libros de texto están siendo tan cuestionados cuando todo ha sido, pues,
desde esa perspectiva, realmente una constante en la educación. Libros de texto que responden aparentemente a un sistema educativo, pero que nos damos cuenta que muchas veces están desvinculados. Creo que tiene que ver un poco por este modelo político que tenemos, ¿no? Me parece que la 4T siempre ha presumido el ser la solución a cualquier tipo de problema, ¿no? Siempre está comparándose con los anteriores y está por encima de los demás. Y eso da pie de entrada a que cualquier error se maximice. Esa es una de las razones, ¿no? Y lo otro es que si hay errores de los que se han comentado, digo, no conocemos todos los libros, algunos por ahí los hemos visto, algunos textos, pero me parece que si hay errores garrafales, ¿no? Si hay errores garrafales que definitivamente te preguntas, bueno, ¿y quién los elaboró? No vamos a saber porque están sus datos protegidos. Pero también hay cosas que se han querido incluir, como todo gobierno, y que tiene que ver con esta parte también, con la parte lingüística, ¿no? Cómo hablas, ¿no? El fuiste, el veniste, ¿no? Y que tiene que ver, explica una pedagoga por ahí, decía, pues bien, una lingüista, lo que ella decía es, pues es que es una forma de expresión que tenemos nosotros, o sea, realmente en nuestro idioma no hay una forma correcta o incorrecta. Al final de cuentas, si hay una norma, ¿no? Que viene de la española, ¿no? De la Academia Española, que te dice cómo debes hablar. Pero aunque ellos sean más que nosotros, no hay una forma incorrecta o correcta. Y a mí me parece que el argumento es válido, pero ahora hazlo entender a una sociedad que ha crecido con esta parte de la corrección, incluso de la burla, del bullying, por la forma en que hablas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, amigos que venían de Oaxaca, que tienen este acento tan característico, pues realmente pusiera el bullying en la primaria, ¿no? Por la forma de hablar. Y a mí me parece muy bien que en esta parte incluyente, pues hablemos de todos esos temas, pero ¿cómo los pones sobre la mesa? Vamos a lo mismo, cuando no hay una capacitación real a los docentes para poder abordar este tipo de temas. Que son los primeros que tendrían que reconocer este tipo de situaciones, porque son los mismos profes oaxaqueños, son los mismos propios poblanos, los mismos profes de Nuevo León, ¿no? Los sinaloenses, que traemos arraigada la forma de comunicarnos. Entonces, ese tipo de cuestiones son muy importantes, esto que estamos comentando, Pepe, porque es el aterrizaje, no la parte teórica, y entonces, si es que me dijo fulanito ayer, o que me dijo fulanito, ¿no? Respecto a la parte pedagógica, a ver, pongámonos realmente con todas estas realidades. La realidad es que este gobierno, al igual que todos los demás, no le ha interesado la educación como parte primordial, ahí están las cifras en materia de inversión. Luego, no pones a los más competentes, y yo te comento lo siguiente, en esta administración, hace 3 años más o menos, 3 o 4 años, invitaron al Seguro Social. Yo lo que relaté de CONAFE fue en el 2015 más o menos, ¿no? O sea, tiempo atrás. Hace 3 o 4 años llegó una invitación orden al Seguro Social, al área donde yo trabajaba, para que participaran en la elaboración de un libro de texto, y estamos en pandemia de salud alimentaria. Ya te da más problema, en plena pandemia. Esa instrucción era para que en 2 meses saliera el libro. ¿Tú crees que en 2 meses puedes hacer un trabajo de calidad? Por más que cites a los más chipocludos, y es arriesgarte al error permanente. Porque es el otro problema que tenemos en la administración pública. La prontitud, la urgencia. Eso es imposible de hacer. En el caso cuando nosotros hicimos el de CONAFE, nos llevó más o menos 1 año, pero los técnicos, la discusión técnica quedaba en un lado, se escribían los textos, nos poníamos de acuerdo en cómo quería quedar, y pasaba a corrección de estilo y ortográfica. Gente que nada tenía que ver con el grupo técnico, y ellos eran los que se encargaban de eso, tratando de evitar cualquier tipo de hierro de esa naturaleza, pero en un periodo mucho más complejo, entonces, y más amplio. Pero cuando le tocó a mis compañeras que participaron ahí, era y urge. Y es que lo necesitamos, y es que ya, ¿no? Porque solito te vas echando la soga al cuello cuando estás en la toma de decisión, al poner en un cronograma de actividades cuando tienes que entregar los materiales. Entonces, es un ejemplo de un libro de texto, pero que así fueron elaborados prácticamente todos, con esta problemática. Bien lo dices,
tendrían que haber despedido a todos los que cometieron los errores, porque solamente hay dos. En la vida me han enseñado que los errores se cometen por dos razones, por pendejo o por incapacidad. Así es. En cualquiera de los dos casos, debes de irte, ¿no? Porque no es posible que tú en este momento dices que eres la opción y que vas a hacer lo que otras administraciones no hicieron y cometes exactamente los mismos errores. O más, desde no saber explicar tu sistema educativo, desde no otorgar un instrumento tan valioso, porque ellos dicen, es que es el instrumento más importante en el proceso educativo inclusive, entonces, ¿por qué no lo estás entregando bien, no? Ese es el punto. Vimos fracasar sistemas educativos con una tecnología de avanzada, como fue el de Fox, cuando implementaron que todas las escuelas iban a tener el servicio multimedia, con una cantidad de dinero, Pepe, no sé, inconcebible. Y que la intención y la idea no era mala, simple y sencillamente estuvo mal. Inoperante, porque si tienes escuelas donde no tienes techo, techo de concreto, si no son de lámina, pues ahí no llega el internet, como le estás diciendo que implementen eso, y además le llevaron los equipos, Pepe. Luego, con Peña Nieto, me tocó vivir, nosotros cubríamos las conferencias de prensa de Aurelio Nuño, estamos con la gente de comunicación, ¿no? Aquí una niña corrigió en un evento. Exactamente. La implementación de las tablets, que no era tampoco mala idea. Ya incluso se hubiera quitado la bronca de tener que estar repartiendo físicamente los libros desde aquel entonces. Bueno, pero tampoco fructificó tampoco. Te estoy poniendo dos ejemplos, de panismo y de prismo. Es que los del PRI están haciendo negocio, es que Fox está haciendo negocio. Y bueno, ahora, no solamente son ellos los que hacen negocio, sabemos que el compadre de López Obrador, que es el dueño precisamente de una de las importantes papeleras, pues también le vende papel al gobierno para hacer los libros. Entonces, por todos lados, está acabado. Ahora, estos libros de texto, Pepe, es muy importante señalarlo. Sí, tiene errores igual que los demás. El gran problema es que ellos decían que ellos eran prácticamente perfectos, siempre han dicho que son perfectos, no hay errores que ellos tengan que cubrir, y desde luego que lo importante es analizar todo el contexto del que ya hablamos y ahora la parte interna de los libros de texto. Cuando hablamos de comunidad, lo hemos dicho aquí, lo hablamos la semana anterior, somos una sociedad solidaria, sí, ante cierto tipo de eventos, pero somos una sociedad individualista en la mayor parte permanentemente, y no de ahorita, desde siempre, porque así hemos sido siempre, y está reflejado desde la época revolucionaria. Para hablar de un periodo corto, siempre hemos sido así. Bueno, entonces si es un asunto cultural, hay que abordarlo de manera diferente, colocarlo como tal, para entonces luego darnos las herramientas para reflexionar al respecto. Pero cuando nos dicen ellos que a partir de que los ejercicios de trabajo en equipo se supone que se va a quitar esa forma de ser de nosotros, Pepe, tú y yo nos tocó vivir desde la primaria los trabajos en equipo. ¿Quién terminaba haciendo los trabajos en equipo? El que tenía más capacidad, mayores ganas de salir adelante, ¿no? Así de fácil. Esa es la realidad, y me extraña que estos tontos, que son los mismos que vivieron como alumnos, es que la situación comunitaria, la reflexión del cuidar la poda de árboles de una comunidad, o la recolección de basura, o lo que fuese, es algo que no está instrumentado a partir de que digas, es que una de las herramientas para llegar ahí es el trabajo en equipo. No, sí, puede ayudar, pero lo más importante es la explicación a las personas por qué no puedes seguir siendo individualista. Esa es la parte más importante, que es lo que te puede llevar a reflexionar de que más te vale ser comunidad y no estar en esa ruta individualista, pero porque lo vivimos. No sé tu experiencia al respecto. No, yo coincido en esta parte, Mau, y yo en lo personal, dentro de la administración pública y fuera de ella como representante vecinal, siempre he promovido esta parte de trabajar en comunidad, ¿no? Que creo que es lo que nos conviene a todos, porque al final de cuentas es la forma en que vivimos, ¿no? Lo que antes eran las vecindades, pues hoy son las unidades habitacionales construidas posterior al sismo del 85, y la relación va cambiando incluso un poco, ¿no? Va cambiando un poco, pero vivimos en comunidad, al final de cuentas no hay otra forma de vivir, al menos en nuestra ciudad. Yo recuerdo, por ejemplo, teníamos a un abogado que era juez cívico, y con él hacíamos algunas pláticas sobre lo que aquel entonces era de justicia cívica o de cultura cívica, ¿no?
en donde yo, entre paréntesis, digo que son como las leyes de la vergüenza, porque te sancionan lo que de antemano sabes que no tendrías que hacer, ¿no? Pero bueno, y él en una de estas pláticas le decía a la gente, de verdad, ¿saben por qué yo estoy dando pláticas? Porque antes yo no nos cumplía mi horario y mi juez ese me invitan a este proyecto y salgo a dar pláticas, porque yo vivo en una unidad habitacional, en donde todos nos agarramos de la greña con todos. Y en una ocasión, uno de mis hijos bajando la escalera estaba solo, baja el chavo corriendo a la tienda, se tropieza, se rompe el tobillo, y me dice, mi chavo duró 1 hora ahí solicitando apoyo, dice, y ninguno de los vecinos se atrevía a irlo a ayudar, ¿no? O no tenía la necesidad de irlo a ayudar. Entonces, es la forma en que entendí que no podemos seguir viviendo así, ¿no? Por eso me dedico a esta parte. Yo coincido en eso, pero sí nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo, y yo creo que este modelo educativo tendría que haber sido un poco más analizado. Yo me remonto a alguna entrevista a Leticia, a la actual secretaria de Educación Pública, en el cual se le preguntan datos, pero importantísimos, el hecho de si ya tiene una evaluación de cuánto había incrementado el rezago educativo a partir de la pandemia, de cuántos chicos no habían regresado a la escuela, datos que no tenía, y que decía, pues es que ya para tal mes tendremos ya más o menos como un cálculo de... Y entonces, también esa fue una gran experiencia en donde nos cambia la forma de contacto en materia educativa, ¿no? Se tomó en cuenta esa parte para este plan, para este modelo educativo. O sea, eso es lo que había que preguntarse, ¿no? Porque definitivamente sí hay una forma de estudio antes y después de la pandemia. Yo siempre dije que lo que hizo la pandemia fue sencillamente adelantar lo que nos venía ya en el futuro, que era esta parte de la tecnología y del aprendizaje a distancia que se viene dando, ¿no? Y que a quien tuvo la oportunidad, pues precisamente lo aprovechó. Y lo que tú decías, hay comunidades en las cuales pues ni forma de hacer eso. Y entonces, dentro de ese modelo educativo, tendría que haber ese análisis para saber cómo le entras a estas comunidades que no puedes meterlas en un modelo educativo generalizado porque no tienen las mismas condiciones, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí habría que analizar, yo digo al tiempo, porque eso ha sido, Mauricio, lo hemos vivido durante 40 años, ¿no? O más, nosotros empezamos a estudiar a los 6 años, y realmente pues no se ve por dónde puedan avanzar en ese sentido. Pero fíjate, esto que estás comentando, se supone que se subsana porque cada uno de los docentes podrá implementar aquellas actividades que de acuerdo a su comunidad pueda sacarlas adelante, pero esto me remonta tu comentario a una reflexión que nosotros lo vivimos. Anteriormente, la manera de juego de nosotros era comunitaria. Jugábamos burro tamalada, jugábamos fútbol, jugábamos todo lo que, escondidillas, todo esto, ¿no? Y eran juegos comunitarios, en donde mínimo te tenías que poner a jugar con otro compañero más, o pues obviamente en grupos grandes. Cuando menos nosotros, el recuerdo que tenemos que eran con grupos más o menos grandes, porque no teníamos nosotros las redes sociales, los juegos virtuales. Entonces, si nosotros en juegos comunitarios estaba arraigado la solidaridad, el trabajo comunitario, esta parte de estos valores, ¿por qué cuando crecimos nos volvimos unos pinches ojetes individualistas, ¿no? O sea, ¿sí me explicó? ¿Sí? Y ahora los niños que están en condiciones opuestas, ¿cómo es posible, ¿no? Que cuando tienen ahorita esta parte de los juegos individuales, ¿cómo es que en este momento los niños, bajo esa circunstancia, van a aprender a hacer algo que nosotros cuando lo vivimos, ¿no? Ahora a través se supone que con estas actividades se les van a hacer precisamente, les van a dar estas herramientas para hacerlo, porque el sistema educativo que se está planeando no está considerando la situación real que están viviendo ellos, y lo peor de todo, no están viendo al futuro, están tratando de resolver, entre comillas, algo actual, pero ¿qué futuro les corresponderá a ello cuando ya la inteligencia artificial ya no se va a detener? Entonces, ¿qué tipo de ciudadanos quieres formar? Porque los que estén ahorita entrando este año a primaria y les toque esta modificación con estos libros, ¿cuál va a ser el niño egresado de la primaria dentro de 6 años? Ese es el punto.
Porque bueno, estamos incorporando aquí contenido de la inteligencia artificial, porque bueno, está bien, es que hubo fraude en el 2006, bueno, está chido ya, ok. Parte de la historia de este país es de que cada pinche gobierno nos ha querido contar su historia, ¿no? ¿no? O sea, está bien, ¿quieres poner que le hicieron fraude al PG? Pues ponlo, ándale, pues ya ponlo, pues, ya que aprendan los niños que, ay, en el 2006 hubo un fraude electoral, está bien ya, ahora, concesionado, pero luego, ¿qué esperamos realmente? Que a 6 años tengan los niños como parte de aprendizaje. Eso es lo importante. Para que tú digas, yo salí de la primaria, nosotros era sencillo, muy sencillo. Teníamos que saber de orografía, teníamos que saber de toda la parte de las montañas, teníamos que saber de biología, lo que fuese. Estaba muy claro lo que teníamos nosotros en sexto que haber salido ya egresado. ¿Cuál es la aspiración que se tiene con este modelo? Que insisto, ¿cómo lo mides? El pensamiento crítico. Si desde la psicología y desde otras ciencias es difícil abordar esta parte de la evaluación, ¿cómo es que tú en ese motivo de la evaluación? Que nos expliquen. Si están acertados, está bien, pero que nos expliquen. Es que realmente eso que tú pones el dedo en la llaga, porque los mismos defensores de este modelo educativo, y que en teoría te tendría que hacer un poco más analítico, yo he observado el caso de dos amistades en redes sociales que son totalmente 4T en extremo, y que ellos mismos narran en sus redes sociales cómo ya se pelearon con su familia porque no pudieron discutir el tema del nuevo modelo educativo, ¿no? Cuando ella dice, pues yo ya hasta les dejé de hablar porque no entienden. Eso es lo que pretendemos, o sea, realmente es esa parte. Y lo otro, lo que tú dices, por eso hablo yo de la pandemia, porque en la pandemia quienes conservaron sus empleos, quienes tuvieron mayor facilidad para continuar con su trabajo, es la gente que se ve de, ¿no? De trabajo a distancia, no de cómo manejar el celular y del Xbox, no, sino de realmente cómo manejas, Zoom, o así con es, Teams, trabajas con todas las aplicaciones y con toda la tecnología que puedas tener a la mano. Y son los que conservaron su trabajo e incluso los que en este momento son los mejores. Entonces, todo esto está incluido dentro del nuevo modelo educativo. Se está tomando en cuenta esto para darle oportunidad, porque bien lo comentas tú, o sea, el hecho de la escuela presencial te da pauta para que puedas trabajar con ellos este aspecto de hacer comunidad, ¿no? Este aspecto comunitario. Pero habrá espacios en los que no se pueda dar, o incluso es un tema que venimos de la pandemia, en el cual, al no haber esta parte del contacto físico, pues los chavos también son un poco más individualistas, entonces sí, y cosas negativas y positivas, porque lo que decíamos nosotros, cuando trabajas en equipo, de repente la calificación del equipo pues es la de todos, aunque no todos se trabajan igual, ¿no? Y en el caso de la pandemia, pues ahí sí la calificación fue totalmente individual, porque te calificaban con lo que tú enviabas en tus tareas en esta plataforma que idearon para entregar tus tareas, sea la forma en que se calificaban. Entonces, eso realmente es lo que se está considerando. O sea, sí hay muchas cosas que comentar y que me parece que se tendrían que haber comentado con todos los involucrados en este tema, los conocedores del tema, antes de la elaboración de los libros. Fíjate, un ejemplo. Desde la psicología te lo pongo como una conducta. ¿Por qué se hacen los conflictos? ¿Por qué se hacen los conflictos? Se hacen los conflictos entre las personas porque no somos capaces de ser respetuosos con el otro. No importa el método, si es un método individualista o un método colectivo, si lo que tienes que arraigar es el valor del respeto. ¿Por qué las personas no son respetuosas con la gente de la diversidad? Bueno, pues tienes que enseñarle que en este país no es un México, son muchos Méxicos. No comparto, pero respeto. Bajo de un esquema o del otro. Entonces, todas esas cosas, estimado Pepe, son fundamentales, porque si no, no vamos a salir adelante. Es importante entender que el medio, que es el medio pedagógico, debe de estar, sí, vinculado a lo que realmente tienes de claridad de cómo llevar a cabo el aprendizaje de las personas. Porque si no, y bueno, ¿y qué es lo que estás buscando? Porque si estás buscando un México más solidario, perdón, si tenemos un gobierno que divide desde la mañanera, ¿cómo generas un ambiente solidario? Acabas de ejemplificarlo. Sí, y fíjate que ahorita que comentas eso, en la mañana escuché que ya no habrá aparte de una mañanera, luego en la tarde, para explicar el tema de educación. Pero yo recuerdo, ¿no?, que en otro programa hermano hablábamos de los miércoles de quién es quién en las mentiras, y hablábamos cuando iniciaba de cómo se iba a dar, y me parece que fuimos profetas. Realmente no hay un diálogo circular
es simple y sencillamente, si no tuvieras que calificar el tema de quiénes tienen las mentiras, pues me parece que hay alguien que ya tiene premio, ¿no? Y en ese sentido, si para eso van a servir estas conferencias de la tarde en materia educativa, me parece que es un gran error. Sí, y que tiene que ver con todo esto, porque aquí no estamos hablando de este rollo teórico, es la vida cotidiana que vivimos nosotros como alumnos, que vivimos como padres y ahora como abuelos. Y yo, para ir cerrando, Pepe, les explico una pequeña anécdota con mi nieta, en donde hace como 3, 4 meses me fui por ella y le pregunté cómo le veía y le dije, no, pues sí, ¿qué hiciste? Sí. No, pues nos pusieron a hacer una encuesta, yo en quinto. Nos pusieron a hacer una encuesta. ¿Y cuál era la finalidad? Le pregunto. Bueno, pues que supiéramos que era una encuesta y también para saber qué valores teníamos pues, aprendidos, ¿no? Lo cual me pareció una buena actividad. Dice, pero, ¿qué crees, abuelo? Es que, bueno, pues no a todos nos gusta preguntar, ¿no? O sea, de entrada, no a todos nos gusta preguntar. Y luego, no a todos los niños les gusta responder, porque era en su misma escuela. O sea, a la hora del recreo le dijeron, pues como, sí, pues es la escuela Benito Juárez, entonces ahí son 5 o 6 salones por grado, o sea, pues sí es una población amplia, muy amplia. Entonces, y dice, y luego la otra es que pues nos dijeron que solamente eran de niños de cierta edad, ¿no? De cierto grado escolar, pues, por obvias razones. Entonces, de entrada, pues ya se dieron cuenta, ellos sí aprendió, pues obviamente que es una encuesta. Luego, ¿cuáles son las limitaciones de la aplicación de una encuesta? Y todo ello, ¿no? Y digo, pero bueno, ¿para ti qué significó? Ah, pues cumplí con lo que me dijeron. O sea, ¿sí me explicó? Es decir, eso señala que la propia actividad, los docentes no hacen que interioricen el motivo, ¿no? Y el objetivo de la actividad. ¿Qué es lo que se supone que es de lo que se está buscando? Y que a lo mejor va a interiorizar posteriormente, cuando tenga alguna anécdota o circunstancia que tenga que ver con el tema que desarrolló, pero que en ese momento no le da la mayor importancia. Porque no hay cierre de la actividad. O sea, yo lo que interpreté es precisamente que la maestra los pone a hacer la actividad. ¿Por qué? Porque a la maestra le dijeron que tenían que poner la actividad, ¿no? O sea, no hay esa conciencia que es lo que está criticándose precisamente de que la falta de capacitación a la docencia. Llevas prácticamente 5 años, suponiendo que los primeros 2 no tuviste la posibilidad de construir el nuevo modelo. En estos 3 años, pues no se ha sabido que haya una capacitación a fondo y que realmente se venzan las resistencias. En la administración pública lo que nos ha tocado vivirlo. Cuando tuvimos la entrevista con la psicóloga de laboral, nos explicaba la resistencia permanente de cualquier trabajador a nuevas formas, a nuevos métodos de trabajo. Bueno, si tú no tienes claro eso, y más en el magisterio, que es una de las profesiones donde más controversia genera cualquier cambio, tienes que darte el tiempo para decir, va a ser un proceso que se va a llevar una década. Explicarlo así. ¿Por qué? Porque la docencia va a poner resistencia y resistencia y resistencia y tienes que irla venciendo a base de el convencimiento y de la formación. Pero eso no lo tienen claro, no te lo verbalizan, no te lo dicen. Veremos ahora qué es lo que no, cómo nos dicen. Porque la relación con el sindicato, el líder del sindicato dice, no, sí, todos estamos de acuerdo, sí, es lo que, vale más de lo que él diga. Lo importante es que el docente lo haga. Ese es el ejemplo, lo pongo en carne propia, lo que yo he visto con mi nieta de 5º año. Entonces, y a pesar de que la maestra se nota que tiene compromiso y capacidad, pero obviamente no es tan sencillo, porque cualquiera que hemos tenido unas horas frente a grupo, te dicen, es que este método tiene que ser para que ellos mismos autogestionen su aprendizaje. También se las compro. Un sistema psicopedagógico de esa naturaleza, ok, va. Sí, nada más que tienes que tener muy buena conducción de grupo para que no se te vuelva un desmadre ese pinche grupo. La verdad es así, porque ahí no funciona tu autoridad de haber sentados y vamos a aprender y van a leer y van a... No, ahí es, a ver, hagamos el conocimiento grupal y órale. A ver, y entonces vas haciendo la actividad y vas cerrando cada una de las actividades con el aprendizaje, ¿no? Para que no te quede los niños así como, pues hice algo, ¿no? Pero que no sabes realmente qué fue lo que aprendiste, que es el riesgo que se corre precisamente si no tienes buenos conductores en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Incluso para estos sistemas activos, ya no se habla de docencia, se habla de facilitadores del conocimiento, ¿no? En fin, van cambiando.
los conceptos, ¿no? Y la jerga, como en cualquier actividad, la jerga lingüística, pero lo importante es el resultado. Eso es lo que es realmente importante. Y ahí es donde creo que las críticas están fundadas, porque cualquiera que hemos tratado de implementar una política pública, no es que hoy concibo el proyecto y mañana lo aplico y ya se desarrolla de manera eficiente. Eso es mentira, eso no va a ocurrir. Y para cerrar, Pepe, dime, ¿en qué crees que acabes? ¿Van a terminar implementando los libros de texto, este sistema, y le ves futuro? Serían las dos preguntas. Bueno, yo creo que al final de cuentas se va a hacer, ¿no? No hablemos siquiera de la parte legal, ¿no? Hay un amparo, hay algunas posiciones, el caso de Chihuahua, ¿no? El caso de Querétaro, el caso incluso de Oaxaca, con la CENTE, donde no los vamos a utilizar. Me parece que al final de cuentas, aún con toda esta resistencia, se va a implementar el nuevo modelo educativo, así que todo apunta a que eso va hacia allá. Y yo, de verdad lo deseo que esto tenga buenos resultados. Deseo que así sea, aunque el antecedente, nosotros que simplemente proyectos comunitarios tan básicos que se tienen para el espacio en el que vivimos, llevan tiempo para poder planearlos, cranearlos, empezarlos a llevar a cabo y ponerlos en práctica. A mí sí me parece que es demasiado precipitada la forma en que se está retomando este nuevo modelo educativo y que eso también pues tendrá lógicamente sus consecuencias, ¿no? Pero hablábamos hace rato fuera del programa, Mau, en esta triada de los profesores, los alumnos y los padres. Parece que hoy más que nunca dentro de este modelo educativo se requiere el apoyo de los padres, ¿no? El hecho de que los hijos sean analíticos, de poder platicar con ellos, incluso de sumarles información, ¿no? De adicionarles información de los temas que ellos están viendo, pues también tiene que ver con los tiempos. Y hablamos también de esta parte de la conformación de las familias que tenemos hoy. Pues me parece que esto sí tiene esa gran complicación hasta donde yo se la veo. Sin embargo, yo creo que si el mismo gobierno deja de politizar el tema y se dedica más bien a ver la forma efectiva de implementarlo, y que tiene que ver incluso con esta capacitación a los docentes, en unas evaluaciones, me parece que a muy corto plazo, para ir viendo cómo va funcionando el proyecto e incluso hacer cambios sobre la marcha, pudiera funcionar. Si no se tiene esa intención, si la intención es de se hace a rajatabla, me parece que va a ser muy complicado y con las consecuencias que se van a tener en este rezago educativo del que hemos hablado desde hace muchos años. Y fíjate que este tema, ninguna de las corcholatas y las taparroscas han dado una idea de por dónde quieren. Es un asunto pendiente que, bueno, pues ahora lo tendrán que en algún momento abordar. Y sí tenemos que estar muy nosotros con la antenita puesta a toda la ciudadanía, a todos los votantes, porque no es menor, ¿no? No es menor. Y ojalá en algún momento se decida López Obrador a quitar a este personaje que es que yo... hay un dicho, Pepe, que me parece que aplica perfectamente en la administración pública. Yo ahí no me vengas a dar problemas, venme a dar soluciones, cabrón. Si una persona te genera tantos problemas, le pasó igual que con Salmerón. O sea, a ver, el hecho de que tú hayas sido una persona que estuvieras a favor de una agenda política y estés metido en la grilla en la política y que seas de izquierda y ciertamente de izquierda pues un poquito más radical. Cuando llegas a hacer gobierno tienes que asumir esa responsabilidad y tienes que buscar la manera de hacer el cambio sin dolor. Eso es lo que es criticable para este gobierno. Tenían todas las canicas a su favor. ¿Por qué hacer todo el cambio, todo el parto con dolor? Es inconcebible. Usted dice algo muy importante hace rato, cuando se tenía la solución a todo, ¿no? Porque además no es un proyecto de 3 años, no es un proyecto que se haya ganado en el 18, es un proyecto que viene desde muy atrás y que culminó en el 2018, ¿no? La instalación de este proyecto, como parece que el hecho de decir lo que tú comentabas, conozco todos los municipios, conozco todas estas partes, pues lo que está demostrando es que realmente no se tenía conocimiento de muchos de los temas. Uno de ellos es la parte de la educación. O una irrealidad, ¿no? Porque lo hemos comentado aquí, el presidente ha estado siempre insistiendo que somos un pueblo solidario y que los pueblos indígenas son personas realmente magníficas, ¿no? Poniendo casi como la perfección. Pues cuando eso lo que vemos es que
las comunidades se matan entre sí mismas, problemas que tienen en Chiapas y que las han ido a denunciar ahí en la mañanera. O sea, no es para estigmatizarlos, pero así como pasa en las zonas rurales, pues pasa en las zonas citadinas y esta parte individual. Pero si tú no dices el problema, no hay manera de que lo podamos solucionar. Pero si encima de todo tú dices, yo gobierno nada más para el pueblo bueno y no para los fifís, bueno, pues entonces, ¿de dónde viene toda esta situación de la búsqueda de la individualidad? Porque además, lo que estamos viendo es que dentro del propio Morena te hablan de la parte comunitaria y se dan hasta con la cubeta a ellos dentro, ¿no? Es absurdo, es absurdo, es absurdo. Entonces, bueno, pues ahí lo dejamos. Ojalá esta gente de la 4T, pues ahora en materia educativa nos digan a ver qué es lo que están pensando y qué es lo que van a hacer. Por lo pronto, estimado Pepe, pues ahí está la agenda que los presidenciales tendrán que abordar para la próxima búsqueda del poder en el 2024. Sí, así es, Mau, y simplemente cerrar con esta parte diciendo que se está buscando que nuestros hijos sean analíticos, habrá que empezar por ser analíticos cada uno de nosotros. Así es. Por todo lo que viene. Así es. Pues amigos de Cerebro Político TV, ya saben que si les gusta lo que hicimos, momento arriba, suscríbanse al canal, compártanos y nos vemos la próxima.